Bien, tema Venezuela, culmina esta consulta pública de la ley de amnistía, tema que analizamos a esta hora con Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos hablando de este tema que la verdad nos interesa mucho en nuestro vecino país. ¿Qué tanto peso le da a esta culminación de esa consulta pública que hayan tenido resultados satisfactorios y qué viene ahora? Bueno, recordemos que en Venezuela, antes de esta Asamblea Nacional, las leyes no se discutían. El Ejecutivo, a través de ley habilitante, sacó 291 leyes que nunca se pusieron en discusión con el pueblo. En este momento, con la nueva Asamblea, estas leyes se llevan a discusión. Esta ley ha tenido más de 52 discusiones, incluyendo el sector académico, que llama la atención. Por ejemplo, para hacer un símil, la ley de fronteras que sacaron en pasado diciembre en Venezuela, la conocieron los académicos solo hasta que se publicó. En Colombia, muchos todavía no la conocen y nos va a afectar directamente. Mientras que esta ley de amnistía en Venezuela tuvo discusión, por ejemplo, en la Universidad Central, en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad Metropolitana, grandes centros educativos que alimentaron la ley y le dieron varios elementos. Un elemento que yo destaco particularmente es, por ejemplo, la amnistía laboral. Recordemos que en Venezuela muchos empleados que se declararon opositores fueron despedidos. ¿Esto qué significaría? Que, por ejemplo, más de 18.000 empleados que fueron expulsados de PDVSA podrían regresar a su trabajo si esta amnistía laboral llega a cumplirse. Pero ¿tiene el presidente Nicolás Maduro la facultad o no de vetarla? Porque de acuerdo con la Constitución venezolana no hay poder de veto, pero él dice que la va a anular. Sin lugar a duda hay un espacio para, digamos, el ping-pong entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo va a recibir la ley, la va a negar, se la va a regresar nuevamente a la Asamblea con su junta directiva va a revisarla nuevamente y se la va a enviar. El presidente muy seguramente se va a negar y la va a regresar. En ese momento la Asamblea la va a poder publicar. ¿Qué va a pasar? Que muy seguramente el Ejecutivo va a tratar de evitar que se publique en Gaceta Oficial para que así no entre en funcionamiento. Paralelamente a esto, se supone que el Tribunal Supremo de Justicia tiene que revisar la constitucionalidad de la ley, lo cual muy seguramente va a tratar de bloquear. Pero este es un episodio de una larga confrontación que va a vivir Venezuela en los próximos 5 años. La Asamblea Nacional hasta ahora lleva sus primeros meses. Esta Asamblea muy seguramente va a estructurar una muy buena ley que tal vez en este momento pueda llegar a ser bloqueada, pero que ya abre el paso, el debate, para que muy seguramente en 2, 3 años o incluso hacia el final pueda llegar a ejecutarse, lo cual le da un panorama a Venezuela en el corto plazo, es decir, para el próximo gobierno muy seguramente algunas de las cosas que estructuró el chavismo en estos 17 años se empiezan a desmontar y esta ley va a ser una de estas herramientas. Pero digamos que ahí es donde puede estar el quid del asunto, en si es o no es constitucional y digamos que de ahí podría pegarse, como decimos coloquialmente, el presidente y el gobierno de Venezuela, al decir que entonces esta ley incluye delitos que no son amnistiables. El caso particular de Venezuela llama la atención porque en el pasado incluso sectores que hoy hacen parte del oficialismo fueron amnistiados. El caso particular del expresidente o del presidente fallecido Hugo Chávez ni siquiera fue amnistiado, sino que fue sobreseído. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera se consideró que cometió un delito. Entonces, en Venezuela esto suele pasar en los momentos donde una fuerza política ha dominado, como ocurrió con Marcos Pérez Jiménez, como ocurrió con Juan Vicente Gómez, incluso como ocurrió con el periodo democrático anterior, se da hacia el final de esto leyes de amnistía que permiten a los otros actores volver al escenario político. Y en Venezuela esto va a pasar. De hecho, Elsa Solórzano, que es la diputada encargada de construcción de todo este proyecto, porque es la presidenta de la comisión especial para esto, o de la comisión permanente para esto, su propio padre también fue un guerrillero y ella lo expresaba hoy en su discurso. Su padre también fue perseguido político y ella entiende el valor que tiene esto. Entonces es parte de un debate que se va a vivir en Venezuela. Lo que no podemos esperar es que haya una respuesta inmediata, que esta ley salga el día de mañana y se vaya a aplicar en este mismo año, sino que va a ser un proceso de confrontación entre los diferentes poderes. La ventaja la tiene en este momento la oposición porque cada vez el Ejecutivo pierde más poder, pierde más apoyo popular, mientras que la oposición lo sigue ganando. Pero realmente promulgada esta ley, si esto llega a pasar, ¿qué tanto garantiza la libertad de los presos políticos? ¿Por qué se lo pregunto? Porque el gobierno de Nicolás Maduro dice que ellos no tienen presos políticos, que ellos lo que tienen son detenidos por delitos de rebelión e incluso muchos de esos presos políticos que hoy están en la cárcel pues han sido juzgados no por este tipo de casos, sino que los inculpan de otras cosas, de traición a la patria, de incendios, de otro tipo de cosas. Los sectores opositores reconocen 115 presos políticos.
pero en este marco de la ley van a aparecer muchísimos más, e incluso lo que hablaba de la amnistía laboral. Hoy, por ejemplo, el caso de la profesora del Observatorio de las Fuerzas Militares que fue despedida en su momento, hoy ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en este momento está teniendo una lógica particular ahí, igual en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, muchos casos que por la justicia ordinaria no logren resolverse van a llegar a las tribunales subsidiarios. ¿Qué es lo que pasa? Que esta ley lo que hace es dar más para el debate, sobre todo para aquellos presos que consideran que sus condiciones son injustas. Caso Leopoldo López, que hasta el momento no se ha podido comprobar de forma fehaciente que él haya dado una orden expresa para que los eventos ocurrieran. Él simplemente dio una serie de interpretaciones o de unas declaraciones públicas y supuestamente a partir de interpretaciones se cometieron los actos, pero no porque él haya dado una orden directa. ¿Qué pasa? Que en los tribunales subsidiarios estos argumentos que utilizó la justicia venezolana pues van a perder validez. Y ahí es donde esta ley también tiene una importancia, porque se empieza a reconocer que sí hubo persecución política y se empieza a hablar de casos, a pesar de que la ley en ningún lado nombra casos puntuales. Bueno, menciona usted el caso de Leopoldo López. ¿Qué puede pasar con Leopoldo López en libertad? ¿Esto puede generar desórdenes de oposición de los partidarios de Leopoldo López o cuál será el panorama? Depende del escenario en el que salga Leopoldo López, porque puede llegar a salir Leopoldo López, pero no tener los derechos políticos, por ejemplo, para ser candidato presidencial hasta que se cree un instrumento legal que le permita ser candidato presidencial, como ocurrió con el caso de Hugo Chávez, que tuvo que ser sobreseído y ahí sí pudo participar en la contienda electoral. Entonces, depende mucho del juego político que se dé en los próximos meses y en los próximos años. Leopoldo López, sin lugar a duda, ya es un actor político en Venezuela y muy seguramente en el marco de lo que será la Venezuela post-chavismo va a tener que jugar un papel fundamental. Una vez promulgada esta ley de amnistía, ¿la libertad es inmediata? ¿Cuánto tiempo se tomaría que esos 115 presos políticos estén nuevamente libres? Pongo el caso que aparecía hoy en la prensa venezolana. Una juez ya dio la orden de liberación a unos presos y todavía continúan en la cárcel. ¿Por qué? Porque en Venezuela muchos de los procesos del Estado se entraban, se enredan. Lo único que funciona expeditamente es para perseguir a los opositores o a los enemigos del gobierno, pero cuando se trata de liberar o de permitirle condiciones a los que no son favorables a la postura gubernamental, esto puede llegar a demorar. O sea, ya tienen su orden de libertad, pero aún permanecen en la cárcel y no han podido salir. O sea que esto sigue siendo un panorama incierto. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación.